Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer macetas de autorriego manuales y también os voy a explicar cómo funcionan las macetas de autorriego, con qué sustratos se pueden utilizar y qué plantas podéis poner en macetas de autorriego. Desde que os enseñé mi Santosoma y os conté que estaba en el lechuzapón y había crecido un montón, que no lo he traído porque pesa una burrada, pero bueno, seguro que muchos de vosotros ya conocéis el Santosoma. Era muy pequeño, era como este, más o menos, y ahora se ha puesto enorme. Tiene unas hojas pues así de grandes, tremendo. Y ha sido gracias o ha sucedido esto al cambiarlo a lechuzapón. Y a raíz de que os conté, pues bueno, todo el cambio que había pegado mi Santosoma con la lechuzapón, me habéis preguntado mucho, tanto por la lechuzapón, en qué planta se puede poner y en qué macetas de autorriego. Entonces, quería hablar sobre el tema, quería explicaros también cómo utilizo yo la lechuzapón y que no es necesario hacer macetas de autorriego con lechuzapón, sino que existen también otro tipo de sustratos minerales que podemos utilizar o incluso sustrato orgánico como el sustrato universal, por ejemplo. Y eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que os cuento un poco cuál es el funcionamiento de las macetas de autorriego. Esta es una de mis macetas de autorriego que ahora mismo no estoy utilizando. Pero el funcionamiento es muy sencillo. La maceta de autorriego consiste en una maceta, que es esta que estáis viendo aquí, y un cubremacetas, que es este. ¿Qué sucede? Que la maceta es más corta que el cubremacetas. Y el funcionamiento es, lo voy a poner así para que lo veáis bien, vamos a llenar de agua como hasta aquí, y cuando llenemos de agua hasta aquí, el sustrato va a estar en contacto, estoy goteando, el sustrato va a estar en contacto con el agua y si usamos un sustrato como es el lechuzapón de alta capilaridad, lo que va a suceder es que aunque esté en contacto abajo, en la parte de abajo con el agua, va a hacer que suba el agua y se hidrate todo el sustrato y por tanto que la raíz se mantenga perfectamente mojada, ¿no? E hidratada, que ese es el funcionamiento y ese es el sistema de las macetas de autorriego. Además cuenta con un chivato y lo que va a hacer según sube el agua, sube hasta que llega aquí. Cuando llega aquí lo que nos va a indicar el chivato con una línea roja es que ya está al máximo y que ya no tenemos que echar más agua. Más o menos ese es el funcionamiento. Y este tipo de maceta de autorriego en la que cubre solo el culín de la maceta se utiliza con sustratos de alta capilaridad, como por ejemplo puede ser lechuzapón o cualquier tipo de roca volcánica que tenga gran capilaridad, porque lo que hace es que aunque esté la parte de abajo mojada, sube toda la humedad y mantiene todo ultra húmedo. Ese es el funcionamiento de una maceta de autorriego. Y esta es una maceta de autorriego, bueno, pues comprada, que la venden así, específica en concreto para lechuzapón, porque de hecho esta es de la marca de Lechuza. ¿Cómo podéis imitar esto de forma casera? Pues, por ejemplo, con una maceta normal, como es esta, con agujeros de drenaje, un cubremaceta al que le he puesto arlita y agua. Entonces, el culo de la maceta está en contacto, a ver si se ve, es que no quiero tirar el agua. El culo de la maceta está en contacto con el agua, porque tengo de agua como hasta aquí, y lo que decimos, la lechuzapón, que tiene alta capilaridad, lo que hace es mantener todo el sustrato hidratado. Este es el funcionamiento de lechuzapón con maceta de autorriego. ¿Cuándo utilizar lechuzapón y qué plantas se recomienda para lechuzapón? Esto es mi opinión, porque hay gente que planta otro tipo de plantas en lechuzapón y les funcionan, pero mi opinión es utilizar lechuzapón con plantas que requieran tener el sustrato siempre húmedo. Plantas como por ejemplo los santosomas, como podrían ser las alocáceas, aunque yo las mías no las tengo en lechuzapón, pero todo tipo de plantas que requieran mucha humedad y tierra húmeda de forma constante, porque al final la lechuzapón tiene esa capilaridad y va a hacer que las raíces estén siempre hidratadas porque el material va a estar siempre mojado, siempre que esté en contacto con el agua, ojo. Pero bueno, yo recomiendo utilizarlo con ese tipo de plantas. Una planta que necesita poco agua, no la pondría en una maceta de autorriego con lechuzapón, porque si utilizamos la maceta de autorriego de forma correcta, que es que siempre tenga agua en la base, lo que va a pasar es que las raíces de esas plantas van a estar siempre mojadas, entonces no serían efectivas. ¿Se puede utilizar aún así? Sí, podéis utilizarlo. Y si por ejemplo tenéis el chivato de la maceta, como está en este caso, porque tiene como un chivatillo que sube al máximo y el que está al mínimo, si no llenáis la maceta o hacéis que el chivato esté bajo, no vais a tener ningún problema porque como el sustrato no va a estar en contacto con el agua, no se va a mojar. Pero claro, perdemos como la gracia de la maceta de autorriego, ¿no? Que al final es para esas plantas que necesitan más humedad, que llenemos muy bien el tanque y que se mantengan hidratadas mucho más tiempo. Podríais utilizarlo si estáis pendientes de dejar que el sustrato o que el pon, en este caso la lechuzapón, se seque un poquito y luego volvéis a regar con el paso de los días. No sé si se entiende más o menos el concepto, pero bueno, la lechuza, como tiene la particularidad de que tiene tanta capilaridad, creo que si la utilizamos debemos de aprovechar esa particularidad que al final es que es capaz de mantener el sustrato muy húmedo. Por tanto, es requerido, ¿no? Lo conveniente es utilizarlo en plantas que necesitan mucha humedad. Si tienes una planta que necesita poco riego, pues puedes tenerla en un sustrato universal con
perlita para que drene bien y no es necesario una maceta de autorriego. Sin embargo, sí que es verdad que hay gente que aunque las plantas requieran poco agua, como por ejemplo pueden ser las begonias, que son plantas que no requieren mucha agua, las tienen en macetas de autorriego. Si no necesitamos tanta humedad en la raíz, podemos movernos a una maceta de autorriego con sustrato universal. Podemos fabricar una maceta de autorriego nosotros mismos o utilizar una comprada. Os voy a enseñar una ñapa, muy ñapa, es un poco cutre, pero bueno, por si queréis saberlo, cómo podemos hacer una maceta de autorriego. Cogemos una maceta donde vamos a tener plantada nuestra planta, es decir, el cepellón. Vamos a necesitar maceta y cubre maceta. En la maceta hacemos un agujero en la parte de abajo y podemos meter un cordón. Estos cordones lo que hacen es comunicar el agua con nuestra tierra y el cordón se va a mantener siempre húmedo y va a estar en contacto con la tierra y va a hacer que se hidrate cada vez que le falte agua. Entonces, vamos a pasar el cordón. Ahora os lo explico bien, ¿eh? A ver si consigo pasarlo. Que pensé que había hecho el agujero grande, pero es más pequeño de lo que creía. Vale, este es el funcionamiento. Vamos a coger una maceta a la que le vamos a meter un cordón que llega hasta la mitad de la maceta, luego vamos a meter nuestra tierra y nuestra planta. De hecho podemos dejarlo un poquito más bajo, depende del tamaño de la planta, pero lo dejamos más o menos así. Aquí ponéis vuestra planta, el cepellón de la planta con su tierra y vamos a meter esta maceta dentro de un cubremacetas. Y en este cubremacetas, yo que soy muy apañada, un poquillo cutre a veces, he metido una maceta pequeña, pero vosotros podéis poner arlita o podéis poner piedras, lo que queráis. La idea es que evitemos que la maceta original esté en contacto con el agua, porque lo que vamos a hacer va a ser rellenar de agua hasta aquí. Y agua hasta aquí, más o menos. Y el cordón va a ser el que riegue la maceta, porque el agua va a subir por el cordón y va a hidratar la tierra de forma constante. Y este es otro tipo de maceta de autorriego que podríais utilizar. Os recomiendo que sea, sobre todo, en macetas transparentes para que podáis ver bien hasta dónde llega. Y si queréis que os quede más bonito, en vez de una maceta como he puesto yo, podéis poner piedrecitas decorativas o no sé, cualquier elemento bonito que os guste y que evite que la maceta donde tenemos el cepellón de la planta entre en contacto con el agua. Este método del cordón funciona muy bien. Yo he tenido anturios y los he regado así, en una maceta de autorriego manual. Con el poto también lo he hecho, la maceta de autorriego. Y eso es. Plantas que podéis poner en macetas de autorriego, todas las que queráis, sobre todo con este sistema que es menos agresivo, ¿no? Que digamos que el de la lechuza pon. La diferencia entre este es que cuando la tierra esté seca se va a regar a través del cordón, por tanto el agua va a subir poco a poco, ¿no? Va a hidratar la planta poco a poco. Sin embargo, con la lechuza pon, como tiene una capilaridad, va a mantener más hidratada la tierra. Este sistema la va a mantener menos, por tanto lo recomiendo para plantas que requieran menos agua y este para plantas que requieran más agua. Por ejemplo, rosales. Tengo un rosal mini que no para de chupar agua de forma salvaje. Estaría perfecto con una maceta de lechuza pon que tiene una capilaridad tremenda. Para un crotón que necesita humedad pero no tanta, pues igual con este tipo de maceta podemos hacerlo bien. Aquí también en esta también podríamos poner, por ejemplo, geranios o directamente este sistema con sustrato universal con geranios también nos podría funcionar porque requieren bastante agua. Y nada, espero haberos aclarado las dudas. En definitiva, para mí las macetas de autorriego, ya por recapitular, son aptas para plantas que requieren bastante agua porque al final la maceta de autorriego está hecha para mantener la tierra hidratada de forma continua, aunque sí se pueden plantar más plantas y si tenemos precaución y las utilizamos con cuidado, es decir, si tenemos cuidado de no rellenar demasiado el agua y de ahogar la planta si es más de secano, pues seguramente nos va a durar, vamos, que no vamos a tener ningún problema, pero prestad atención al tipo de planta que plantáis, por lo que os digo, hay que tener cuidado, ¿no? De no regar de forma excesiva para que no ahoguemos a la planta. Y nada, estos dos sistemas, tanto el del cordón como la maceta de autorriego que podéis comprar, son válidos. En lechuza pon podemos poner todas las plantas que queramos, va a ser más fácil que sobrevivan si necesitan mucho agua y en el caso de que no, podemos probar el método del cordón con sustrato universal, que al final es como una forma de riego por inmersión, pero de forma continua, entonces tampoco debería de darnos muchos problemas. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero haberos aclarado las dudas y si tenéis cualquier duda, ¿no? Os habéis quedado con cualquier pregunta, me dejáis un comentario y puedo hacer una segunda parte sin inconveniente y retomamos el tema. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.